Desarrollo e implementación de un sistema para la automatización del monitoreo de variables de entorno en un invernadero tipo capilla mediante una aplicación para dispositivos móviles Android. Presentan Jesús Díaz Lara, Joaquín Meraz Alcántar, Carlos Plata Valencia y Ricardo Villalbazo Sánchez. Asesores: Ingeniera Jayeri Lisset Cruz González, licenciada Sandra Luz Enríquez Arreola y el doctor Pedro Guevara López. Contenido presentado. Resumen. Los productores de plantas deben enfrentarse con diferentes dificultades al momento de cultivar algunas especies en un invernadero. El objetivo de este proyecto fue diseñar un sistema auxiliar en la producción de sus cultivos mediante una aplicación para dispositivos móviles Android. Inicialmente se deben proporcionar los valores correspondientes a las variables de entorno, las cuales son humedad de tierra, luminosidad, temperatura ambiente y humedad ambiente, respectivas de la especie elegida. La información correspondiente a las variables de entorno se obtiene por medio de una red de sensores y a su vez estos son integrados por un módulo ESP32. La información obtenida es almacenada en una base de datos y la visualización de los valores actuales y alertas se presentan directamente en la aplicación. De acuerdo a las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, el sistema resulta ser una buena alternativa para el monitoreo de un cultivo, además de facilitar el uso de nuevas tecnologías a los productores en la zona de Cuemanco. Palabras clave: aplicación, invernadero, variables de entorno y red de sensores. Planteamiento del problema. Actualmente, los productores de plantas en la región de Cuemanco, en la Ciudad de México, alcanzan un promedio de desarrollo exitoso de sus cultivos del 80% aproximadamente. Esto debido a diversos factores que tienen un impacto directo sobre las variables de entorno del invernadero, las cuales inciden en el desarrollo de las especies. Estas variables de entorno son las siguientes: humedad de tierra y ambiente, luminosidad y temperatura. El porcentaje de los cultivos que no tiene éxito presenta complicaciones a consecuencia de las variaciones abruptas de los parámetros mencionados. Para el caso de la temperatura, si ésta sobrepasa la requerida de la especie, provoca cambios bioquímicos, fisiológicos y morfológicos. En cambio, si la temperatura es menor a la requerida, provoca una disminución en el crecimiento y alteraciones en el desarrollo, entre otros. Por otra parte, el exceso de humedad ambiente reduce la transpiración de la especie, haciendo que absorba menos nutrientes, afectando el crecimiento, el proceso de polinización y favoreciendo la propagación de plagas. En cambio, si la humedad ambiente es baja, la especie se esfuerza por mantener los estomas abiertos, derivando en una deshidratación y finalmente en su muerte. Para el caso de la humedad de la tierra, si ésta es excesiva, la especie presenta dificultades en la absorción del oxígeno. En cambio, si la humedad de la tierra es poca o nula, la especie se deshidrata. En ambos casos, la especie muere. Por último, se tiene el factor de la luz, el cual es el más importante en el proceso de la fotosíntesis, ya que si ésta no se lleva a cabo de manera adecuada, provoca que la especie no tenga un desarrollo óptimo en su ciclo biológico. Objetivo general: desarrollar e implementar un sistema basado en redes sensores, un módulo ESP32 y una aplicación para dispositivos móviles con sistema operativo Android, capaz de monitorear de forma remota las variables de entorno que afectan directamente a las especies en un invernadero tipo capilla. Objetivos específicos: diseñar el diagrama esquemático de conexión de hardware con el software Altium, diseñar la placa PCB donde se montarán los sensores mediante el software EasyIDA, calibrar el rango de medición de los sensores para su correcto funcionamiento, diseñar la interfaz gráfica de usuario para la operación del sistema, configurar el apartado de recolección y emisión de datos dentro de Firebase, programar el módulo ESP32 mediante el IDE de programación Arduino para la recolección y emisión de datos. Programar la aplicación móvil en lenguaje Dart, usando el IDE Visual Studio Code. Integrar el funcionamiento ABCC mediante formularios, haciendo uso de una base de datos local basada en SQFlight para las especies del invernadero y para la creación de alertas según los parámetros para una especie en concreto. Integrar el uso de una API de clima para la recolección de datos meteorológicos, tanto por ciudades como por la ubicación del dispositivo móvil. Integrar un apartado de verificación de red del dispositivo móvil. Y por último, visualización del resumen de datos y de datos gráficos por sector. Límites y alcances. Límites. La extensión total del invernadero donde se realizan las pruebas cuenta con 36 naves, las cuales cada una tiene un área de 93 metros cuadrados, por lo que la implementación se limita a una nave. La etapa de control será postergada para poderlo analizar correctamente como sistema MIMO y no como sistema CISO,
que es lo que se obtiene del monitoreo de cada variable planteada de forma aislada, y siendo el invernadero un sistema no lineal, sería poco representativo a este nivel. Alcances. El sistema es capaz de recolectar datos desde el invernadero y enviar las alertas correspondientes conforme a la información obtenida y procesada desde la aplicación móvil. Se integra un sistema modular dentro del área establecida a 93 metros cuadrados que, como diseño final, es escalable en la proporción antes mencionada. Justificación. El presente proyecto se aplica a invernaderos cuya baja tasa de éxito de producción se deriva del pobre monitoreo y por variaciones abruptas o no planificadas de los parámetros de los que dependen sus especies. El sistema propuesto hace que la intervención humana sea mínima para medir una a una las variables de cada especie, siendo esto un trabajo que toma demasiado tiempo al igual que el análisis de los datos recolectados. Así el productor se puede concentrar únicamente en la toma de decisiones según el cultivo. Si bien existen ya invernaderos semiautomatizados y también proyectos con el objetivo de monitorear el entorno de un invernadero, el sistema desarrollado ofrece una mayor accesibilidad debido al sistema operativo elegido, que representa el 80% de los usuarios de dispositivos móviles en México, y así también por su protocolo de comunicación, menores costos por la red de sensores diseñada y flexibilidad al no estar restringido ni a una especie ni a un entorno o clima en concreto, como algunos proyectos similares han implementado, siendo en comparación una opción más asequible y flexible. Marco teórico. Partiendo de la importancia de los invernaderos desde su surgimiento como una solución a la necesidad de producir especies pese a las inclemencias climáticas, su uso actual no se limita solamente a proteger cultivos, incluso hoy permiten cultivar especies con orígenes de climas cálidos en zonas frías, incluso también facilitando o acelerando los tiempos de producción. Sensores. Con el fin de poder monitorear las variables de entorno, se hará uso de sensores, los cuales son capaces de detectar magnitudes del medio en el que se encuentran, manifestando la presencia de esta magnitud, pero representándola en su variable de correlación. Es decir, reaccionan a un fenómeno y actúan en términos generalmente eléctricos que pueden interpretarse en términos de la variable de interés. Para cada variable, se hizo un análisis de dispositivos sensores que permitieran monitorearla, comparándolos y buscando entre ciertos modelos disponibles durabilidad, bajo costo, rangos amplios de funcionamiento, compatibilidad eléctrica de consumo y también algunos detalles técnicos que los definen, siendo el resultado de este análisis la elección de los tres sensores que vamos a nombrar. Para el sensor de temperatura y humedad ambiente se eligió el sensor DHT22, para sensor de luminosidad se eligió el sensor GL5539 y para sensor de humedad de tierra se eligió el sensor HD38. Además, como observamos en la pantalla superior derecha, también elegimos el módulo o placa ESP32 por su cantidad de puertos entrada-salida, así como los protocolos de comunicación que posee, compatibilidad, bajo costo y bajo consumo, pero sobre todo por contar con tecnología Wi-Fi a bajo costo, lo que permitirá integrar las mediciones de todos los sensores. Ahora en pantalla se pueden observar los entornos que permitieron el desarrollo del proyecto en ambas integraciones, tanto hardware y software. Iniciando por Arduino, donde se programó el módulo para la integración de los datos leídos por los sensores, Altium para el diseño esquemático de conexión y finalmente EasyIDA para diseñar la placa de circuito impreso o PCB. Justo en medio del lado izquierdo tenemos a Firebase, que es el eslabón que une el desarrollo hardware y software, siendo la plataforma para carga y descarga de datos sensados, que gracias al desarrollo de todas las capas realizadas mediante Visual Studio Code y SQF-Lite, permitió generar la aplicación móvil que finalmente fue probada extensivamente con el uso de Bitbar. Estado del arte. Conocemos de la existencia de 5 trabajos muy relacionados a nuestro proyecto, los cuales a continuación contrastaremos. 1. Importancia de la automatización en invernaderos para el cultivo de jitomate en el estado de Morelos. Propone la mejora de condiciones para la producción de jitomate y si bien justifica la implementación mediante el estudio de la especie a producir, no ofrece una alternativa integral para la automatización del monitoreo que permita, por ejemplo, interactuar al usuario con el sistema. 2. Invernadero inteligente. Se presenta un diseño de propósito dedicado en esta ocasión al rábano, sin especificación geográfica, pero compensada como microclima con las condiciones idóneas presentadas en la investigación. Carece de monitoreo controlado e interfaz intermedia entre sistema y usuario. 3. Balance energético de un invernadero a través de una red de sensores supervisada por una computadora de placa reducida. Se realiza un análisis del equilibrio energético de las variables temperatura y humedad relativas en un invernadero tipo capilla. Esto como algoritmos, lo que sentó en el presente proyecto las bases teóricas para la definición de límites y alcances, restringiéndonos solo al monitoreo y postergando el control debido a su alta complejidad. 4.
Propuesta de diseño de invernadero inteligente para el desarrollo de cultivos de hortalizas en el Cantón San Borondón. Este es un proyecto regionalizado en un distrito ecuatoriano que logró ahorros considerables y sobre todo justificó su investigación cualitativa y descriptivamente para obtener información real y de primera mano de la zona geográfica. Los autores implementaron también una interfaz de control, sin embargo no es remota sino local, es un equipo con sistema operativo Windows en sitio. 5. Diseño de un sistema inteligente para el control automatizado de invernaderos. Se diseña un prototipo sin especie objetivo o clima y se logra el diseño, pero no fue escalado a un invernadero tipo capilla de forma real. También se desarrolló la aplicación móvil, pero solo se logró establecer comunicación vía Bluetooth, lo que limita su uso remoto o uso a distancia a solo 10 metros. Desarrollo. En el diagrama de la figura 1 se muestra el funcionamiento general del proyecto, donde se observa cómo los datos medidos por los sensores son enviados al módulo ESP32 para luego depositarlos en Firebase. Luego, tomados y manejados por la aplicación móvil, que además los trata y maneja apoyado de datos auxiliares desde la base de datos para funcionamiento e interacción con el usuario. Justamente los datos auxiliares creados por y para la aplicación se muestran como diagrama entidad-relación en la figura 2. Se muestran las tablas creadas para la gestión de datos desde la aplicación móvil, teniendo 3 tablas análogas a los 3 módulos principales de la aplicación, es decir, datos, alertas y especies, así también al módulo de seguridad en la tabla accesos y teniendo además catálogo resultados de la normalización. La relación es establecida como lo podemos observar mediante primary keys y foreign keys. Cabe resaltar que las pruebas y el funcionamiento del sistema fueron gracias a contar con un entorno real donde se pudo implementar este mismo. La ubicación está dada en Xochimilco en las coordenadas previstas. Sus dimensiones son de 93 metros cuadrados por nave, con un total de 36 naves. Las especies cultivadas es nochebuena al 100%, esto debido a la temporada. El primer contacto se dio el 7 de agosto del 2021. Nuestra área de trabajo fue de 93 metros cuadrados, o sea, una nave. En la figura 4 se puede dar una idea del dimensionamiento del mismo. En la figura 5 se puede visualizar nuestro diagrama esquemático final. En este se integra tanto los sensores como el ESP32. Este es el prototipo final y más adelante se verá cómo se llegó a este mismo. Este consta de 10 sensores en su totalidad. 4 son sensores de humedad del suelo, HD38. 3 son sensores de HT22 de humedad y temperatura. Los 3 restantes son sensores de intensidad lumínica, MOD GL5539. Todo esto se integra al módulo ESP32. Para poder hacer uso de los sensores, se realizaron pruebas. Estas pruebas se realizaron a través de estímulos a los propios sensores. Como se puede visualizar en la figura 6, fue una respuesta del sensor a la presencia de una luz directa de un diodo LED. En este caso los valores se puede apreciar, tendían mucho a cero, casi se acercaban a cero. En la figura 7 se puede ver la respuesta del sensor a la presencia de luz artificial. En este caso fue proporcionada por un foco incandescente. Aquí se puede apreciar que los valores son un poco más altos. Se puede decir que el principio de funcionamiento de este sensor es gracias a la resistividad. Por lo tanto, a menor intensidad lumínica, mayor resistencia. Los valores siempre van a tender a 4500, en ausencia de luz. Mientras que a mayor intensidad lumínica, menor resistencia. Los valores tienden a cero, como se pudo apreciar con el diodo LED. Esto es expresado en 12 dígitos binarios. El caso que nos compete ahora es el sensor FS28, el cual en la figura 8 se puede apreciar la respuesta del sensor en una maceta con tierra seca. En este caso, se puede apreciar que los valores tienden demasiado a 4500, casi se acerca. En cambio, en la figura 9, la respuesta del sensor en una maceta con tierra húmeda, se pueden ver que los valores tienden a cero. En este caso nos podemos percatar que el principio de funcionamiento de este sensor es a través de la conductividad eléctrica, esto a través de sus electrodos. Para culminar con la etapa de pruebas, se analizó el sensor de HT22. En este caso, como se puede visualizar en la figura 11, el sensado fue dentro de una habitación y en la figura 10 los valores arrojados. En este caso, se puede concluir que el funcionamiento de este mismo era el correcto, ya que como se puede visualizar en la parte de arriba y en la parte de abajo, los valores no cambiaron a través del tiempo o no variaron demasiado. Con esto podemos concluir que el sensor estaba funcionando bien, pues como sabemos, la habitación es un ambiente controlado. Se cabe destacar que la señal de este sensor es digital, mientras que los dos anteriores son analógicas. El sistema contó con un total de 3 prototipos. En este caso, nos abocaremos en el prototipo 1. En este prototipo,
se realizaron la calibración y pruebas de los sensores. Como se puede ver en la figura 2C, se ven los sensores ya montados. Estos se visualizaban a través de un equipo de cómputo y Arduino. Esto debido a que la app estaba en una etapa muy temprana. Ahora nos abocaremos en el prototipo 2. En la figura 13 se puede apreciar la evidencia de la red de sensores ya instalada. Esta constaba con un total de 18 sensores, la cual estaba conformada por 3 sensores de humedad del suelo, 3 sensores de intensidad lumínica y 2 sensores de humedad y temperatura ambiente. Esto estaba introduciendo demasiado ruido. El ruido se puede definir como señal no deseada mezclada con la señal útil. Por lo tanto, se optó, como se puede visualizar en la figura 14, un recableado con cable trenzado. Este en sí tiene la propiedad de evitar o disminuir lo que serían las señales no deseadas, en este caso el ruido. El cable trenzado se puede definir como cable entrelazado entre sí. Continuando con el prototipo 2, se puede destacar la correcta vinculación del módulo ESP32 con Firebase. Esto dotó al sistema para verificar el correcto funcionamiento de los sensores o en su defecto el incorrecto, como fue el caso de la figura 15. En este caso se detectó evidencia de corrosión y sulfatación en sensores de humedad de tierra. Esto gracias a que la sulfatación es formación de sulfato de plomo sobre las placas del electrodo. Los datos que recibía Firebase eran demasiado erróneos, o en el otro caso, en la corrosión, el deterioro de materiales metálicos. En este caso se perdía total contacto con los sensores. En la figura 16 se despliega la nueva red de sensores, que ya se trató con anterioridad, la cual está formada por un total de 10 sensores. Se reemplaza el sensor FC28 por el sensor HD38, debido a que en los anteriores prototipos se obtuvo una señal más limpia y concisa, pero aún con variaciones. Se optó por implementar un filtro RC pasabajas, el cual consiste en colocación de una resistencia con un capacitor conectados de forma paralela. Debido a que las hojas de datos eran muy limitadas y no se contaba con las herramientas como lo sería un osciloscopio, se optó por un filtrado de forma heurística, el cual consistió en pruebas con 13 capacitores y alrededor de 50 resistencias, obteniendo así el filtrado deseado de la señal. Para finalizar esta parte de hardware, se puede visualizar en la figura 18 la versión final del circuito módulo en PCB, el cual tengo aquí en las manos y se quedó uno idéntico a este en el invernadero. Por parte del desarrollo del software, inicialmente se diseñaron los mockups de la aplicación, como se puede ver en la figura 19, en la cual tenemos 3. El primero es el inicio, en el cual veremos todas las estadísticas de la especie que estemos cultivando. En la segunda tenemos el submenú de especies, en el cual podremos dar de alta una especie en algún sector dentro del invernadero. Y por último, en el mockup número 3 tenemos la alerta, en donde podremos programar la alerta que nosotros deseemos de acuerdo a los parámetros que ingresemos de alguna de las especies que se encuentren dentro del invernadero. Una vez concluido el desarrollo de la aplicación, obtuvieron los siguientes resultados. Como podemos observar en la figura número 20, en el apartado de inicio, se tienen las estadísticas de cada una de las variables de entorno que se están monitoreando dentro del invernadero, así como también un resumen general del estado del cultivo. En el catálogo de especies tenemos dada de alta 2 especies, Nochebuena y Girasol, pertenecientes al sector 1 del invernadero. Para el apartado de alertas, tenemos 3 alertas previamente ingresadas por el usuario con parámetros definidos. Por último, se agregó un apartado de condiciones climáticas dentro de las cuales podemos ver las estadísticas próximas que esperan a nuestra ubicación. Adicional a esto, también se cuenta con la conexión mediante datos móviles y Wi-Fi. Como parte de los resultados, se realizaron pruebas de rendimiento en un dispositivo físico con Android 11, dentro de lo cual nos arrojó las siguientes estadísticas, como espacio en la aplicación 28.3 MB, espacio en disco 49.03 MB. Las pruebas se realizaron en un periodo de 3 horas en uso de primer y segundo plano, y el consumo de la batería fue de 45 mAh. Además, se tuvo un promedio uso de RAM de 16 MB y un uso máximo de 364 MB. Para complementar la prueba antes mencionada, se hizo uso del software Bitware. Como se muestra en la tabla número 1, estos son los resultados de las pruebas elaboradas, en las cuales se probaron en distintos modelos, como se puede observar, así como en distintos sistemas operativos. Esto con el fin de verificar que la aplicación fuera estable en todas estas versiones. También se realizó una prueba desde Firebase, en la cual observamos los datos recolectados desde el módulo ESP32,
y que son mostrados en este apartado, y dentro del cual podemos ver las actualizaciones en caso de que existan, dentro de un periodo determinado de tiempo. Para este caso son 20 segundos. Como se puede observar, en este caso el sensor de luz pasa a 95 y este es el único que realiza actualización, por lo cual se presenta en amarillo. Por último, se realizó un análisis de los datos promedios de un día de monitoreo dentro del invernadero, los cuales se muestran dentro de la tabla 2, y que tenemos como temperatura media 8.5 grados centígrados, luminosidad del 50%, humedad del ambiente de 16.8% y humedad de la tierra de 52.5%. Todos los datos recabados durante el día de monitoreo se muestran en la siguiente gráfica, que está en el apartado de inicio. Como se dijo anteriormente, cada variable es identificada por un color distinto, así como el rendimiento en general. En esta gráfica podemos observar los máximos y los mínimos que ocurrieron durante el día. De esta manera, y observando los comportamientos de las gráficas, podemos concluir que hardware y software están trabajando de manera conjunta y correcta y están ofreciendo resultados verídicos. Bien, para el apartado de conclusiones tenemos que el desarrollo del sistema implementado en un invernadero tipo capilla conlleva diversos aspectos a considerar para su correcta realización. Entre ellos están los materiales de los sensores que se implementarán, su durabilidad, la logística de instalación y el correcto entendimiento de las variables de correlación para poder así interpretar, calibrar y registrar los datos obtenidos, en sincronía con una buena ejecución a nivel práctico que involucra aquellos fenómenos físicos que pueden viciarlos, como por ejemplo la corrosión, sulfatación, por interacción electroquímica y desde luego la atenuación y ruido por tramos de cableado, tratando de reducir estos efectos al máximo debido a que ciertamente son inherentes a la interacción entre elementos del sistema y al ambiente donde se instalan. También, contar con una conexión a la red estable fue esencial para dotarlo de acceso remoto. Se hace énfasis en estos aspectos, ya que fueron los principales retos que se encontraron en la realización de este proyecto. Además, se deben saber con certeza los parámetros ideales para el cultivo y preservación de cada especie que se desee tener dentro del invernadero, ya que son los fundamentos con los que la aplicación y sus módulos de registros de especies, alertas y datos meteorológicos se complementan siendo imprescindibles a la hora de tomar decisiones y por su arquitectura permite controlar varios módulos que son escalables a partir de la implementación hardware, demostrando su alta integración. Se demostró que de una forma simple a nivel usuario, asequible y flexible, se puede conseguir el objetivo de censar, filtrar, acondicionar y registrar parámetros de un invernadero tipo capilla en un tiempo razonablemente corto y que integra una solución hardware y software de monitoreo. Como trabajos a futuro, se propone implementar sistema de control de variables de entorno, implementar interfaz de control en aplicación móvil, desarrollar la aplicación para disponibilidad con sistema operativo iOS, escalar el sistema en toda la extensión del invernadero. Por último, estas son nuestras referencias. Muchas gracias por su atención.